Pensaron que esta vez actos tan deplorables como los que se vivió en el Congreso de los Diputados de España no traería consecuencias. Bueno, error de cálculo para España. No olvidemos lo que pasó hace algunas horas. Sí, el Congreso de los Diputados de España había reconocido a Edmundo González Urrutia como mandatario de Venezuela, un presidente en remoto, ¿no? Gobernando desde lejos, según la apreciación de los diputados españoles. Por supuesto, este chiste mal contado trajo sus consecuencias. Horas después de este pronunciamiento tan cuestionable, aparecería nada menos que Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea Nacional, para ser más específicos, para proponer la aprobación de lo que sería el rompimiento total, ruptura de las relaciones con España. Sí, romper las relaciones con España en índole económico, comercial y diplomático. Una propuesta, por supuesto, que ha generado dolores de cabeza en España, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que hace algunas horas, desde el gobierno español, la señora Alegría hablaba como portavoz del gobierno y hacía un llamado a la calma. Hablaba sobre cómo es que no se podían confundir las cosas, que se debería mantener la serenidad entre ambos pueblos. Y es que hay que decirlo así tal cual, esta propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Rodríguez, vaya que ha generado una serie de interrogantes. Ojo, esto como tal no es que se ha concretado, hay que aclararlo hasta este punto. Pero vaya que el simple rumor, el simple hecho de colocar sobre la mesa esta posibilidad generó diversas reacciones. De hecho, medios españoles empiezan a hablar ahora sí como es que las multinacionales en Venezuela, españolas por supuesto, podrían resentirse con esta posibilidad de que se rompan las relaciones. Vamos a desarrollar este tema tan, pero tan relevante a continuación con un invitado de lujo. Estamos hablando de un abogado y analista internacional, un invitado asiduo aquí en Prensa Alternativa, con quien hemos conversado estos asuntos que son tan importantes para nuestra comunidad, nuestro pueblo de la patria grande. Te doy la bienvenida, querido Wilmer de Pablos. Vamos a activar el micrófono. Ahora sí, perfecto. Saludarte a ti, Enzo, a Lorenzo y a todo el equipo tras bastidores de la producción, que hoy cada 8 días tienen la gentileza de invitarme a este prestigioso programa, Prensa Alternativa, el J, Juan José el Castillo, como lo relacionamos nosotros aquí en Venezuela. Y efectivamente, tenemos que contextualizar a nuestros usuarias y usuarios de esta plataforma que están tan pendientes de estos resúmenes semanales que nosotros hacemos en el contexto de la visión geopolítica en la comunicación. Efectivamente, acabas de tocar el tema en el tapete. Ayer nosotros hemos visto el pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el doctor Jorge Rodríguez, quien exhortó a la Comisión Permanente de Política Exterior del Congreso, del Parlamento, del Poder Legislativo en Venezuela, que no es otra cosa más que la expresión genuina y directa, libre, independiente y soberana de nuestro pueblo, que es quien elige a través del Consejo Nacional a todos los diputados en nuestro país. En nuestro país no existe la doble cámara, no existe Senado y diputados, solo existe la Cámara de Diputados unicameral. Y en el ejercicio pleno que tiene la Asamblea Nacional, que no solamente es legislar, sino además controlar, una de sus actuaciones muy importantes dentro del contexto político nacional e internacional, llama a la Comisión Permanente de Política Exterior, en cabeza de su presidente, a que de inmediato se aboque a la redacción
de una resolución en la que se exhorta al gobierno, vale decir, al Ejecutivo Nacional, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro Moros, a que se rompan relaciones diplomáticas, consulares y económicas con el Reino de España por el irrespeto que ha cometido este órgano deliberante legislativo, subordinado y cooptado a favor del hegemón norteamericano. Para nadie es un secreto que toda Europa, a través de la Unión Europea, de su más alto representante, Josep Borrell, y cada uno de los jefes de Estado y de gobierno, y por supuesto no se escapan las estructuras que han sido cooptadas, como los legislativos o el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo en esos países donde existe la división tripartita del poder superada en Venezuela, que normalmente responden al lineamiento de Washington, lastimosamente, vergonzosamente, pero que además responde a los intereses del Estado profundo. Cuando de forma inédita y grosera el Parlamento español acepta, convalida que efectivamente es Edmundo González Urrutia, según ellos, subrogándose en el poder electoral venezolano, groseramente vergonzoso, reconocen el candidato de Washington como presidente electo de todos los venezolanos. Además, una violación a nuestra Constitución, que tiene clara nuestras instituciones, que establece la prohibición de el injerencismo y en asuntos que no son de nuestra exclusiva competencia, conforme al artículo 2, numeral 27 de la Carta de Naciones Unidas, que le prohíbe a los estados partes, es decir, a la comunidad de naciones, que interfieran en asuntos internos de los países. La elección presidencial y los procesos electorales en cualquier parte del mundo son asuntos internos que solo le corresponde resolver al pueblo y a las instituciones conforme a sus cartas políticas. La actuación de ayer vergonzosa o que vimos de ese Parlamento, sobre todo en la vocería de la marquesa Ayuso, la marquesa de la madriguera donde van a parar todos los fascistas de Venezuela, vale decir, Leopoldo López, un fascista, Ledesma, otro fascista, y por supuesto Edmundo González Urrutia, quien ha actuado de forma fascistoide cuando se esconde en la embajada de Holanda, pide que lo refugien allá, el mismo día que él motiva los comanditos del terror de María Corina Machado. Entonces, no solo es un irrespeto a la Carta Política de las Naciones Unidas, a la Carta Constitucional venezolana, y a las instituciones en Venezuela, es decir, al Consejo Nacional Electoral, al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, a la condición de presidente reelecto del presidente Nicolás Maduro, sino sobre todo un irrespeto a la soberanía, a la genuina expresión de nuestro pueblo. Y por eso no puede ser otra la actuación del presidente del Parlamento venezolano, de la Asamblea Nacional venezolana, porque ese Parlamento es en su actuación la expresión de nuestro pueblo, que lo elige, que lo organiza, que lo acompaña en toda su actuación. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, solicita al Ejecutivo la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y económicas, el retiro de todas nuestras misiones allá y de nuestro personal, y además la salida del cierre de las misiones aquí y de su personal diplomático, ese no es un ejercicio de soberbia, ese no es un ejercicio
de comunicación para asustarlos. No, 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 para nada. Esa es la expresión de un pueblo digno que es libre, independiente y soberano y que no negocia ni negociará después de 312 años su independencia, cuando nuestro libertador levantó su espada y echó a los colonialistas españoles de nuestras tierras sagradas. Los españoles no han aprendido después de 3 siglos que no somos colonia ni neocolonia de imperio alguno, refiriéndome a Estados Unidos, o de antiguos imperios como el Imperio Español, que vergonzosamente junto al Imperio francés, holandés, portugués y del Reino Unido cometieron el genocidio más grande que se haya conocido en la historia contra nuestros pueblos originarios. Venezuela superó el colonialismo y el neocolonialismo y seguiremos haciendo lo propio desde estas tierras de Bolívar, de la tierra de la patria grande, para mantener los principios fundamentales del Estado de Derecho. Y esto, por supuesto, indica que bajo ningún concepto aceptaremos la imposición de núcleos del fascismo, del neofascismo y de otras formas similares, y por eso acabamos de celebrar el primer congreso contra el fascismo, neofascismo y otras formas de expresión en Venezuela, acompañados de más de 1.200 delegaciones del mundo con más de 95 países. Le hemos dicho desde aquí de Venezuela, desde la patria grande, a el fascismo que se ha instalado en Argentina y en Madrid, que no volverán. Y es muy interesante lo que va a pasar a continuación porque, a ver, más o menos tanteando un poco la reacción de España, Wilmer, da la sensación de que se lo están tomando muy, muy en serio y que esto ya va más allá de un pronunciamiento autónomo de Rodríguez, ¿no? El presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, aquí el hecho pasa por la reacción, por ejemplo, de Carlos Cuerpo. Él es el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, quien también intenta, entiendo, no persuadir, porque eso jamás lo va a poder hacer, pero sí trata de apagar un poco esta llama que se ha encendido, ¿no? Porque entre otras cosas, él dice que es importantísimo entender que hay intereses de por medio, que hay intereses no solamente de España, sino también de Venezuela. Más o menos que trata de decir, bueno, ustedes pueden tomar esta decisión, pero lo vamos a lamentar ustedes y nosotros. La pregunta del millón es, en esta situación, en este contexto, ¿tiene mucho que perder España, considerando claramente no solamente este asunto de las multinacionales que operan, ¿no? Sino, desde luego, el efecto que podría traer para una España que ya de por sí tiene problemas por los recursos energéticos que podría estar recibiendo, que en su momento intentaba recibir con las relaciones que mantenía con Rusia, ¿no? Que ahora se han ido disminuyendo. Entonces, ahora, sumarle otro problema como este, ¿podría generarse un efecto bastante doloroso para España, Wilmar? Primero recordar que toda Europa no ha sido destruida, fue destruida la industria más importante de Europa, que es Alemania, cuando Estados Unidos les impuso la prohibición expresa y clara, abierta en el mundo, de que recibieran energía de Rusia, que era su mayor proveedor. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de madera y carbón. Y por supuesto esto destruyó la industria más importante y se llevó con ella al resto de las industrias. La energía que hoy reciben es producto de una triangulación maquiavélica cuando ellos compran, Estados Unidos compra el petróleo a la India, que además obtiene de Rusia, ¿sí? O sea, la compra indirecta a través de Rusia y se la vende 4 veces al precio del mercado a los europeos. Los están destruyendo. Pero además de esto, es conocido que Josep Borrell se pronunció contra Venezuela, contra la expresión legítima de nuestro pueblo, no reconociendo la voluntad popular
y por supuesto parte de la orquesta comunicacional para distraer y desinformar, como siempre lo hacen, apoyando por supuesto a la ultraderecha de este país en cabeza de María Corina Machado y su actor, que es Edmundo González Urrutia. Entender además que Pedro Sánchez el día de hoy se paseaba en la Moncloa, es decir, en los jardines de Borrell, en la Moncloa, siguiendo las instrucciones, por supuesto, de Borrell y del imperio norteamericano, qué vergonzoso, ¿sí? Con el propio Edmundo González Urrutia y una de sus hijas. Eso desde el punto de vista de la semiótica comunicacional significa que aunque al día de hoy él no haya aprobado la solicitud hecha por ese Congreso de España, en el lenguaje comunicacional semiótico dirigido a la conciencia de todos los pueblos, es decir, que ese, por lo menos él va por ese camino. No se ha pronunciado al respecto, pero cuando el propio ministro de Economía, Carlos Cuerva, al que tú haces referencia, se pronuncia, es porque, por supuesto, ¿quién puede saber mejor que él los indicadores del intercambio comercial que todos los días tenemos con España? Porque Venezuela no solo contrata con España el tema del asilo, que es además un contrato, porque un Estado, una república, no puede darse a sí mismo un asilo. La figura del asilo requiere del intercambio entre dos Estados partes. Y por supuesto que toda la actuación del asilo de Edmundo González Urrutia no es más que producto de la contratación entre los dos Estados, primero que son parte del Convenio de Caracas, es decir, de un instrumento internacional donde se ha firmado una contratación a los efectos de la figura del asilo. Por eso es vergonzoso escuchar al canciller tratando de desmentir a nuestra vicepresidenta, que además ha sido una canciller extraordinaria en nuestro país, la doctora Delcy Rodríguez, y que además es formada en el tema internacional, ¿no? Cuando trata de desmarcarse como si Venezuela estuviera lleno de lepra, tal alérgico a los leprosos, para mantener en la canalla mediática internacional, en sus corporaciones de la desinformación, en los medios que financian televisión, radio, prensa y redes, pero además en sus anclas, el ver que ellos bajo ningún concepto han negociado con Nicolás Maduro. Qué vergonzosa puesta en escena, típica, por supuesto, de los payasos del imperio, porque no puede bajo ningún concepto llegar a Venezuela un avión militar para recoger a un asilado político previa las autorizaciones que se requieren del primer jefe de Estado y de gobierno, que además es jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en Venezuela, quien autoriza el aterrizaje, por supuesto, de ese avión. Pero además de eso, conforme a la norma de la Convención de Caracas de la figura del asilo, a quien le corresponde el otorgamiento del asilo por mandato del artículo 236, numeral cuarto de la Constitución venezolana, que le da de forma exclusiva y excluyente las relaciones exteriores al presidente de la República, no puede el Ministerio de Interior y Justicia tramitar asilo alguno sin que el Ejecutivo, al que está subordinado el Ministerio y el ministro, sea aprobado, conducido por el presidente de la República. De verdad que esto es vergonzoso. Pero lo más importante del punto que acabas de tratar es que frente al déficit energético que tienen los países europeos, nosotros vimos recientemente la firma de los contratos de Venezuela, Petróleos de Venezuela, en cabeza del entonces presidente de PDVSA y ministro de Energía, porque como ustedes hoy saben, la nueva ministra de Energía es la doctora Delcy Rodríguez y tenemos un nuevo presidente de PDVSA. Se firmaron sendos contratos con dos países europeos, con España y con Italia. Es decir, que nosotros suministramos energía a Repsol y a Eni en Italia. ¿Qué pasaría si efectivamente el presidente
respondiendo a la solicitud que le ha hecho nuestro digno Parlamento de Venezuela en actuación a la expresión legítima del pueblo venezolano, rompe no solo las relaciones diplomáticas, significa el cierre de todas las misiones en sentido amplio, vale decir, la embajada y todos los consulados, además de traerse el personal, y el cierre de las actuaciones consulares, que significa dejar a los españoles y a los venezolanos sin poder tramitar asuntos relacionados a los trámites consulares. Pero el punto más importante es, ¿qué pasaría con todas las refinerías españolas que hoy funcionan gracias al 1.7 millones de barriles de petróleo crudo que envía Venezuela a España? ¿Es que acaso el canciller actúa de forma aislada al resto del gobierno? ¿Es que acaso Pedro Sánchez, cuando hoy se pasea por los jardines de la Moncloa con el fascista Edmundo González Urrutia, no tiene idea del impacto que generaría para la economía española y para su pueblo que Venezuela cierre la llave de petróleo para esa economía tan golpeada, ¿sí?, con indicadores vergonzosos en lo social, en lo económico, y por supuesto tenemos claro que la actuación de Sánchez no es más que buscar la candidatura de la Secretaría de Naciones Unidas, porque ya se sabe ido del gobierno y porque tiene que buscar un espacio donde su actor que mueve las sillas del poder y que lo maneja como un títere, que es Estados Unidos, lo vea como un candidato fuerte para sustituir al innombrable, por supuesto, de Guterres. Es parte de un juego que además es personal, es político, pero que en modo alguno afecta la dignidad de este pueblo, de sus instituciones, que siempre nuestras respuestas serán en el marco de la Constitución, de la Convención de Viena, de la Carta de las Naciones Unidas, y sobre todo en defensa de la libertad, de la independencia y la soberanía que hace 312 años nos dimos cuando de este país sacamos a patadas a los españoles que pretendían seguirnos colonizando. Y es muy importante esto que mencionas, Wilmer, porque yo me pongo en este escenario de cómo es que estas decisiones de los líderes terminan afectando a la población, ¿no? A la ciudadanía, en este caso española, porque, a ver, vamos a decirlo así, ¿no? Las decisiones de los líderes, de los gobiernos, lastimosamente salpicarían en mucha gente que probablemente no comparte estas travesías tan absurdas como las de Pedro Sánchez, ¿no? De hecho, tenemos mucho público que nos ve de España y que comparte muchas de las cosas que normalmente nosotros difundimos en este espacio y que estoy segurísimo no coinciden con estas alocadas ideas del Parlamento español. El propio Pedro Sánchez, tal y como plantea Wilmer, se paseó alegremente con Edmundo González. Y esto es llamativo porque, a ver, y acá vamos a entrar a otro terreno que tiene que ver ya con la vida de Edmundo González, que es que desde la propia España, la ultraderecha, y esto obviamente lo quiero remarcar, hablaba ya de una derrota de Edmundo González. Hablaban ya de que esta huida había no hecho más que consolidar el triunfo de Nicolás Maduro, esto es lo que decían desde España, ¿no? Previamente. Y la pregunta del millón es, ¿qué buscan con este tipo de insinuaciones, ¿no? A ver, está claro que Edmundo González no va a presidir desde España, eso es absurdo. Y fracasó cuando lo intentaron hacer con Juan Guaidó. Entonces uno se pregunta, ¿a qué viene esto, no? ¿Cuál es el interés de armar este circo? Porque es un circo, claramente. Es un circo considerando que Edmundo González, quien se sentía ganador, un día después de que se conocen los resultados, preparaba ya su vida, ¿no? Preparaba ya su vida a Países Bajos previamente. Y esto está documentado, ¿eh? Un día después de las elecciones, el supuesto ganador
se sentía fuera de su país, porque se sentía derrotado. ¿Qué mirada tienes sobre esto, querido Will? Primero, sobre todo para nuestra audiencia, nuestros usuarios y usuarias, que nunca dejo de leerlos y sorprenderme por sus extraordinarios comentarios y además agradecer desde aquí todas las expresiones de respeto y de afecto por el trabajo que hacemos juntos, ¿no? Y por supuesto estamos obligados a hacerlo y seguirlo haciendo con altura, con nivel, pero sobre todo con mucha claridad. Primero que nada, Enzo, en tener claro que Pedro Sánchez, al igual que el resto de todos esos presidentes y ministros, no son líderes realmente. Ellos son simplemente marionetas al servicio del imperio norteamericano, sus aliados, el Reino Unido y el mundo unipolar. Ninguno de ellos llegó por sí solo, ninguno de ellos tiene trayectoria o liderazgo que uno pueda decir estamos frente a un Fidel Castro, a un Hugo Chávez, a un Néstor Kirchner, a un Daniel Ortega, o en su defecto a un Bolívar o a un Hugo Chávez. Es decir, no hay realmente legitimidad, y la legitimidad no parte de mi apreciación en lo subjetivo, para nada. Es que si cuando tú miras y analizas los datos que da los propios centros más respetables en Francia, te das cuenta que la participación del pueblo en las elecciones está por debajo del 40%. Es decir, el pueblo europeo o los pueblos europeos no legitiman la actuación de ninguno de los candidatos, o mejor dicho, de los pseudolíderes a los que tú haces referencia, que hoy forman parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque realmente esa región fue tomada a través de la OTAN, a través de la Unión Europea, de esa comisión, de ese parlamento y de ese Consejo Europeo. Le robaron la soberanía a todos y cada uno de los pueblos, y es esa Unión Europea, esa estructura burocrática, la que se conecta, sí, con los demócratas o los republicanos de turno para defender los pueblos, no para nada, ni al pueblo de Norteamérica ni a los pueblos europeos, para defender los intereses del Estado profundo, vale decir, para defender los intereses de las corporaciones, porque en Estados Unidos y en Europa no existen democracias, existen corporaciones al servicio del Estado profundo. Por eso es que lo dicen los expertos, que estamos en presencia de corporocracias. Entonces, cuando nos preguntamos sobre por qué el canciller de los Países Bajos públicamente escribe, documenta que al día siguiente de las elecciones, Edmundo González Urrutia, a mitad de la tarde, antes del mediodía, se resguardó en la embajada de los Países Bajos, que normalmente nosotros la llamamos Holanda en el argot popular para los usuarios, para que nos comprendan. Se resguardó. ¿Pero por qué se resguarda? Porque ellos tenían un plan para el día después. El plan nunca fue electoral, el plan siempre fue insurreccional, el plan siempre fue fuera de la política, antidemocrático, porque tenían preparado a los comanditos del terror de María Corina Machado, tenían montada toda la mediática de la desinformación, las corporaciones de la desinformación, los laboratorios de guerra sucia y por supuesto a sus anclas, todos actuando de adentro y de afuera para deslegitimar el proceso. Pero cuando Edmundo González Urrutia, a partir de su propio verbo y de María Corina Machado, ponen en tela de juicio el triunfo de las elecciones en Venezuela, ¿no? Diciendo que ellos tienen el 70% y que Nicolás Maduro tiene el 30%, y que además tienen las pruebas, el propio presidente de la República, en el marco de la Constitución, activa al Tribunal Supremo de Justicia mediante un recurso contencioso electoral y le pide
al Tribunal Supremo de Justicia, porque no se lo puede pedir por lógica y sentido común al Poder Electoral para que se revise a sí mismo cuando están poniendo en tela de juicio su propio nombre y su propio prestigio. El Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia luego de revisar y hacer todo el proceso, donde ratifica frente a la ausencia de quienes alegaron el fraude, no fueron al tribunal, no fueron a ninguna de sus audiencias y no presentaron ni una sola acta que pusiera en tela de juicio el proceso. Lo que sí hicieron muy bien fue montar una página 2 días antes con la ayuda de Elon Musk, de todas las redes del terror, para pretender dar la apariencia de que esas actas que les daban a ellos el triunfo estaban montadas en una red. Por supuesto, eso es un delito en cualquier parte del mundo, porque tú no puedes subrogarse en el poder electoral, está prohibido pronunciarse antes del poder electoral, está prohibido que tú actúes como un paralelo del tribunal, del Consejo Nacional Electoral aquí y en cualquier parte del mundo. Es decir, montaron un fraude, no se defendieron ante el Tribunal Supremo, y cuando Edmundo González Urrutia es llamado por el fiscal general de la República, una vez que éste recibió la sentencia certificada donde se ratifica que hay perfecta congruencia entre las actas, entre los 2 boletines, que es lo que se publica del Consejo Nacional Electoral y que dan por ganador reelecto al presidente Nicolás Maduro, la Fiscalía General de la República extiende 3 citaciones, como lo llama la ley, y frente a la resistencia de Edmundo González Urrutia de venir a los actos del proceso porque ha cometido un delito penal, o mejor dicho, ha cometido un concurso de delitos penales por el que debe responder él y todos los que lo acompañaron, María Corina, los partidos, los presidentes de los partidos, súmate que es la que montó el fraude, porque María Corina Machado maneja la organización que históricamente se ha conocido en Venezuela como la más fraudulenta en los procesos electorales, y además el movimiento, que no es un partido, que es una coordinación que ella maneja, llamada 20 Venezuela. Ahí hay corresponsabilidad de figuras, el autor intelectual, el autor material, los cómplices necesarios, todas esas figuras existen en derecho penal y el proceso está allí activo y continúa. Bueno, cuando él se siente atrapado entre su mentira, que no le permitió ir al Tribunal Supremo, entre la Fiscalía, que ahora está haciendo lo propio, porque en cualquier parte del mundo la acción del monopolio penal la tiene es la Fiscalía General de la República, y es llamado, y él no tiene cómo defenderse, corre, por supuesto, de Holanda a España, porque ahora lo que le interesa es salir del país, huir del país a través de la figura del asilo. Esa figura del asilo no puede ser tramitada si no interviene el Ejecutivo Nacional, porque las relaciones exteriores están a cargo por mandato de la Constitución del presidente de la República, vale decir de la vicepresidenta, del canciller y del ministro de Interior y Justicia. Por eso es que la Embajada de España y en Venezuela y las cancillerías empiezan a actuar. Pero además de esto, es importante señalar que el Consejo Nacional Electoral dictó sus 2 boletines, los 2 boletines conforme a la ley, que tienen perfecta congruencia con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y hoy, cuando Edmundo González se encuentra en Madrid, como nosotros lo llamamos, la madriguera de los fascistas, lastimosamente hay que decirlo, pero es la verdad, porque así lo ha mostrado la historia y la actuación de los gobiernos de la ultraderecha en España, que los han acogido, que además se atreven a mandarle un avión militar peculado de uso en cualquier parte del mundo, utilizando los recursos de los contribuyentes, cuando además nosotros pudimos habérselos mandado en un vuelo directo de una de nuestras aerolíneas, porque la ley no lo permite. Pero bueno, ellos necesitaban ir montando toda la estructura de la mentira y de la canalla. Hoy en día, el propio abogado de
Edmundo González Urrutia públicamente manifiesta que eran María Corina y los actores los que no le permitieron ir al Tribunal Supremo. Las razones son más que obvias, no tenían ninguna prueba para consignar o debatir, no le permitieron ir a la citación porque eso significa que tenía que delar significa delatar toda la actuación de María Corina y de todo su aparataje y de todos los que la acompañaron en este pretendido fraude que trató de dañar la voluntad genuina de nuestro pueblo. Entonces no le permitieron tampoco que se presentara en la fiscalía. El propio abogado confiesa que él le recomendó que se presentara, que declarara. Para él, por supuesto, tenía que salir de lo que más temor le produce a una persona que todavía tiene algo de lucidez, que es ser un objetivo de la propia ultraderecha cuando los mandan a asesinar, cuando los mandan a matar, para desaparecerlos y de esa forma quitarse un problema de encima. Edmundo González Urrutia, que ha sido agente de la CIA, que además es del conocimiento público, sabe cómo actúa Estados Unidos, la CIA, el Mossad, el MI5 y 6, y que por supuesto María Corina, que es una ultrafascista, no tendría problema ninguno en hacer las tareas que el imperio norteamericano le asigne. Por esa razón, su mayor temor era estar allí expuesto, porque nadie vio a Edmundo González Urrutia irse a la casa de María Corina. Nadie vio a Edmundo González Urrutia apoyarse en el movimiento 20 Venezuela que ella dirija, o nadie vio a Súmate pronunciándose nacional o internacionalmente para protegerlo y brindarlo del supuesto dictador. No, su peligro, su temor más grande era estar allí expuesto frente a María Corina Machado, conocida en este país, por supuesto, como una ultraderechista, fascista, al servicio del imperio norteamericano. ¿De quién huía Edmundo González Urrutia? La respuesta es lógica, de María Corina Machado, porque el propio gobierno siempre ha resguardado y les ha advertido cuando estas cosas se han presentado, como cuando estaban planificando el asesinato del propio Leopoldo López, y fue nuestro vicepresidente del Partido Unido de Venezuela, hoy ministro de Interior y Justicia, el capitán Diosdado Cabello, quien lo advirtió, lo protegió y lo resguardó. Y entender desde la política que a veces las decisiones no son jurídicas, que para Venezuela, para su gobierno y para la paz del país, a veces la salida es política, y por eso el asilo de Edmundo González Urrutia, como el propio presidente lo ha dicho, era la salida a los efectos de seguir manteniendo la paz en nuestro país, sobre todo cuando es claro que él no tenía nada que defender, porque por supuesto embaucaron a más de 5.300.000 militantes que pudieron capitalizar en política, pero que por supuesto eso no les interesa, porque el objetivo fundamental es la entrega de nuestros recursos al imperio norteamericano frente a la tercera crisis que está viviendo en este momento. Y obviamente me pongo a pensar, Wilmer, en lo primero que dijo María Corina. Esto que mencionaste claramente coincide con muchas cosas que ya se venía advirtiendo, ¿no? De hecho, el propio Diosdado Cabello también tiene una opinión muy parecida, porque habla de que en realidad Edmundo González no es que huía del gobierno, huía claramente María Corina. María Corina, quien había expresado, María Corina Machado, que Edmundo González se estaba yendo para salvaguardar su salud, su vida, lo decía de manera muy convencida, ¿no? María Corina, quien por cierto, hay que decirlo también, recibió un mensaje desde Colombia, y esto seguramente lo debes conocer porque lo dijo claramente el canciller Murillo de Colombia, no estamos hablando de Luis Gilberto Murillo. Es que él decía que Colombia podría acoger a María Corina Machado, podría darle asilo político. Un pronunciamiento bastante, creo yo, cuestionable, ¿no? Eso yo para juzgar, pero claramente ponía sobre la mesa esta posibilidad. María Corina Machado, señora María Corina Machado, nuestras puertas están abiertas. Colombia la puede acoger si usted lo desea, ¿no?
Y esto, desde luego, me pregunto qué tan beneficioso sería para esta oposición que insiste que va a gobernar a partir del 2025, ¿no? Ellos han dicho, enero del 2025 empieza a cumplir sus funciones de presidente Edmundo González Urrutia. Una locura total. Pero me pregunto hasta qué punto María Corina va finalmente a tirar la toalla y decidirá también huir de Venezuela, ¿no? ¿Qué le espera a María Corina Machado, Will? Entender primero que el 10 de enero del 2025, conforme a la Constitución, después de proclamado el día 29 de agosto el presidente reelecto Nicolás Maduro, es quien asumirá, conforme a la Constitución, en el Parlamento venezolano, ante el pueblo glorioso de Venezuela, su tercer mandato. No hay forma, ¿no? A menos que en el metaverso, en ese mundo paralelo en el que ellos viven, pretendan reeditar la vergonzosa actuación de 4 años de Guaidó, que por cierto le hizo mucho daño a nuestro país y por el que tendrá que pagar en su oportunidad. Primero, entender eso. Segundo, la deferencia del canciller colombiano no es de extrañar. Recordemos que allí en Colombia se encuentra Pedro Carmona Estanga, quien fue el actor, la cabeza visible en aquel golpe de Estado, donde por cierto María Corina estuvo involucrada y además fue parte de las firmas del decreto para derogar la Constitución, derogaron los poderes, es decir, desmontaron el Estado el mismo día que aparentemente asumían el poder en virtud del golpe de Estado que estaban dando, cuando nuestro pueblo valiente salió a la calle y en menos de 47 horas retornaron al poder al presidente comandante eterno Hugo Chávez y todos ellos salieron corriendo, perdónenme la expresión, como vulgares ratas del Palacio de Miraflores. Eso está totalmente documentado y por eso es que no es de extrañar la deferencia del canciller colombiano, que a veces pareciera que se expresa en total incongruencia con el jefe de Estado, y me refiero a Petro, ¿no? Pero además de eso, recordemos que también allí está la exfiscal general de la República de Venezuela, una mujer que fue cooptada por los servicios de inteligencia norteamericanos, que trabaja, es agente de la CIA y opera desde Colombia. Pero también tenemos allá otro actor, un asesino fascista que el mundo y el país recuerda y que tendrá la oportunidad de pagar por todos los crímenes cometidos, no solamente contra ese niño que asesinó y se dio a la fuga, dejándolo ahí tirado en el piso cuando lo arrolló, sino por las inefables medidas coercitivas unilaterales que él pidió en Europa y en Estados Unidos, que es Julio Borges. Entonces, como Madrid se convirtió en la madriguera del fascismo en el sur de América, Colombia ha sido, o lastimosamente Bogotá ha sido, ¿no?, otro de los espacios de los fascistas venezolanos, como lo es Miami en la actualidad. Es decir, son las 3 ciudades y los 3 focos de donde operan en contra de Venezuela. Es el triángulo del fascismo, es el triángulo del terror contra Venezuela, pero no han podido y no van a poder contra este pueblo. Además, la pregunta más importante aquí en este último contexto es, Enzo, amigos que nos oyen, es que María Corina Machado no se ha ido de Venezuela, no ha huido de Venezuela, no se plantea hacerlo, porque a lo que ella dé un paso fuera del país, de inmediato deja de percibir los millones y millones de divisas, vale decir dólares y euros, que recibe de Estados Unidos, de las transnacionales y desde Europa. Es decir, se le acaba el negocio. A María Corina jamás la ha movido ni la democracia, ni la lucha por los derechos humanos, ¿no?,
como el imperio jamás lo ha movido, ni la democracia, ni los derechos humanos, o al Estado profundo, o al mundo unipolar, ¿no? Ella es una ficha más al servicio de los intereses de ellos, y por lo tanto, todo ese teatro al que nos tienen acostumbrados, ¿no? Tiene un único objetivo: hacerse ellos ricos, porque descubrieron que la antipolítica, esa que ellos hacen, les genera muchísimo dinero, porque detrás de todo eso, el objetivo fundamental es apropiarse de la reserva de petróleo más importante del mundo. Ya lo he explicado, en el mundo hay petróleo para 46 años, Venezuela tiene para 40 y Estados Unidos tiene solo para 8 años. Por eso la arremetida es la más feroz que hemos recibido en Venezuela a partir de este proceso electoral, que es una arremetida de guerra híbrida, y se llama híbrida porque es comunicacional, porque es psicológica, porque es además una guerra cibernética, porque el día de hoy la OFAC, es decir, el organismo federal de Estados Unidos, está sancionando a 16 altos funcionarios, los está sancionando el día de hoy, lo que les impide moverse por el mundo, establecer cuentas, cualquier cosa de esas que ellos creen que determinan a la gente del proceso revolucionario. Pero cuando ustedes analizan con detenimiento la comunicación de la OFAC, se dan cuenta que los sancionados son todos los actores electos democrática, soberana y constitucionalmente, que estaban obligados a defender la voluntad genuina del pueblo de Venezuela. Sancionan a funcionarios del Tribunal Supremo, sancionan a funcionarios del Consejo Nacional Electoral, sancionan a militares, es decir, María Corina les presenta la propuesta para que aquel fulano, sutano y perencejo sean sancionados, para que vean que ella tiene muchísimo para que se entienda. Entonces, claro, por supuesto, María Corina Machado, con las sanciones que han sido dictadas el día de hoy a 16 funcionarios del gobierno, funcionarios de alto gobierno en Venezuela, ella le manda un mensaje primero a sus militantes de que ella sigue siendo una mujer poderosa, segundo al gobierno de que ella sigue siendo respaldada por Estados Unidos. Pero la verdad en el contexto de este país es que las tres últimas concentraciones después del proceso electoral evidenciaron cómo el acompañamiento de ella se iba disminuyendo. Eso no es una apreciación subjetiva. Cuando nosotros medimos con la variable del metraje donde se ubicaron, entendiendo que por cada metro caben 3 personas, y hacemos la comparación con las concentraciones del proyecto, la última concentración de María Corina no aglomeró ni siquiera 15.000 personas. Pero estamos hablando antes de la huida de Edmundo González Urrutia, que tiene un impacto tremendo, negativo, contra la militancia de María Corina, que por supuesto nuestros indicadores más serios dicen que aunque ellos no sean afectos al gobierno, no están de acuerdo con la violencia en este país. Entonces, cuando tú me preguntas esto que es tan importante, ¿qué va a pasar con María Corina? Yo pienso que lo que tenía que pasar con María Corina pasó. María Corina no se ha ido del país por las razones que yo les acabo de explicar. María Corina fue formada para ser la presidenta de Venezuela. María Corina es una mujer de la rancia oligarquía de este país, de los apellidos. María Corina la motiva, por supuesto, el factor económico, su anhelo de llegar a ser presidenta de la República, pero el objetivo fundamental es la entrega de nuestras riquezas en manos del imperio norteamericano en este momento tan duro y terrible que están viviendo. Al extremo, Enzo, al extremo, usuarios, usuarias que nos oyen,
que el día de ayer, ustedes lo pueden buscar en las redes, nada de esto es desde mi pasión y mi amor por la revolución y el proyecto de cambio en Venezuela y el mundo. No, no, nada que ver. El propio Donald Trump ha dicho que al llegar a la presidencia el 5 de noviembre levantará las medidas coercitivas unilaterales, es decir, como las que hoy, 16 que están imponiendo, con las de hoy son 947 medidas, porque eran 931, le sumamos las 16 de hoy, estamos en 947. Porque él dice que nada han logrado estas medidas, que no lograron el objetivo, pero que además de no levantarlas, esa sería la muerte del dólar. ¿Ustedes saben por qué dice eso Donald Trump? Yo sé que ustedes lo tienen claro porque Enzo y yo se los hemos explicado aquí. La mayor reserva de oro está en este continente, en el suelo digno de la patria de Bolívar. Y las nuevas monedas tienen que ser respaldadas para el BRICS, las acompañará Venezuela, las monedas nacionales, regionales y la moneda del BRICS. Déjenme decirles que el día de ayer ya se habla de la plataforma Bristol, es decir, de la nueva plataforma que va a sustituir al SWIFT, y ya se habla del Pay BRICS, que es la moneda que va a sustituir al dólar. Compañeros, la decisión que tomaron los venezolanos el 28 de julio nos lleva a garantizar la paz en la región, pero nos lleva a dar el paso necesario en el marco de la entrada al nuevo mundo multipolar, multicéntrico y pluripolar, el nuevo orden mundial, donde el SWIFT, esa arma que ha utilizado Estados Unidos y sus aliados para quebrar más de 33 economías que hoy somos objeto de esas medidas coercitivas unilaterales, y el dólar, que lo han utilizado como otra arma de guerra, pasarán a la historia. Estamos haciendo historia. Es un cambio de época, es el nacimiento de un nuevo ciclo civilizatorio. Y por eso la arremetida contra Venezuela tan fuerte y tan grande. Y por eso no les basta solo atacarnos desde el sur de la América o del centro de América, es decir, de la América Latina y de esos gobiernos genuflexos, no al servicio de Estados Unidos, utilizar toda la canalla mediática internacional, decir, por ejemplo, que el presidente secuestra niños, o cosas terribles como hemos escuchado en el nuevo vergonzoso debate de Kamala y de Donald Trump. De verdad es vergonzoso que quienes tienen el poder nuclear en las manos se limiten a decir cosas como que los latinos ya se están comiendo hasta sus mascotas, ¿no? O que los temas de un debate tan importante sean tan ridículos y superficiales cuando se supone que se está hablando del nacimiento del nuevo orden mundial. Pero es aquí, en la patria de Bolívar, y lo tenemos que decir con humildad, con mucha asertividad y sobre todo con la intención directa y clara de despertar la mente de nuestros pueblos de la patria grande. Es a nosotros, compañeros, ciudadanos de la patria grande, a quien nos corresponde realmente el golpe de timón, el cambio tan esperado de época y de momento de un ciclo civilizatorio. Por eso es importantísimo que sigamos haciendo el trabajo a través de la comunicación alternativa. Estos espacios que hoy nosotros ocupamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, lo hacemos porque tenemos claro que estamos al frente de la batalla más dura, que es la batalla comunicacional. Si las mentes de nuestros pueblos despiertan, le podrán hacer frente a la arremetida occidental del hegemón norteamericano, y más nunca veremos a un Daniel Ochoa, más nunca Noboa, más nunca veremos a un Milei, más nunca veremos a una Dina Boluarte o a un Boris o a un Lacalle o Lacayo, como lo llama nuestra vicepresidenta, ¿no? Al frente de nuestros gobiernos y de nuestros procesos, porque de lo contrario estaríamos perdidos. Tenemos conciencia
del momento histórico de esta comunicación con visión geopolítica. Y por eso hacemos nuestro mayor esfuerzo y por eso los seguimos invitando a que nos acompañen en este trabajo extraordinario que hacemos desde Prensa Alternativa. Gracias por estas palabras, Wilmer. De hecho, quiero concluir esta conversación con esto que acabas de mencionar, porque claramente somos testigos nosotros con la producción que hay una ametralladora de personas que escriben con frecuencia, lo digo en buen sentido, ¿no? Que escriben con frecuencia, que están siempre al tanto de lo que nosotros estamos enfocando en este espacio, y desde luego remarcamos lo importante que es que los usuarios sean usuarios activos, porque hay que decir las cosas como son. Es importante para, digamos, el interés de esta plataforma, desde luego, que se sienta esa capacidad del usuario de darle me gusta, de comentar, de compartir el contenido, para que este, a su vez, a través de los algoritmos, pueda llegar a mucha mayor audiencia. Así que nosotros abrimos puertas al público para que comente, escriba. Valoramos mucho al usuario que está ahí pendiente de lo que nosotros presentamos, y también valoramos el hecho de que se den un tiempo de expresarnos su opinión, su punto de vista. Ayuda y mucho, insisto, para que este espacio siga creciendo. Bueno, Wilmer, hemos hablado de un tema muy interesante el de hoy. Han quedado temas sobre el tapete, claramente por la coyuntura. Digamos, quedarán pendientes quizás para la próxima semana, que igual van a ser muy relevantes. Pero creo que es importante lo que mencionaste hace un momento, ¿no? Lo que se vivió en Filadelfia, en Estados Unidos, desde luego, fue un show, un circo, y esa es la democracia que impone Estados Unidos, ¿no? Es la democracia que ellos enseñan o muestran al mundo, ¿no? Es la marca registrada. La pregunta es si es que estos dos personajes, Kamala Harris o Donald Trump, en verdad, son los candidatos que hubiese esperado la sociedad estadounidense. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Querido Wilmer, te doy las gracias por esta conversación, desde luego. Y antes de cerrar, invitamos al público a suscribirse y a hacerse miembro, unirse, el botón unirse que está en la parte inferior derecha de su pantalla ahora mismo, no olviden unirse. ¿Ah? Hágase miembro de Prensa Alternativa para que pueda tener material exclusivo. Hay un material interesantísimo a cargo de Juan José del Castillo el J y Lorenzo Vallejo, el Club de la Lectura. Háganse miembro, háganse miembro. Señores, nos despedimos, nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Mi nombre es Enzo Anchante. Adiós.